Este jovencito que conocí hace mucho tiempo sigue en la fe. 1993, en una campaña que Raúl Pérez desarrolló en Manantial de Luz, ahí nosotros lo bautizamos y lo considero como mi padre en la fe. El desafío número 2 es mantener la iglesia unida a través de la diversidad de culturas, de valores, de la sociedad en distintos. Yo pienso que el desafío número 3 para la iglesia es no detectar, no poder advertir y discernir cuál es el momento profético que estamos viviendo ahora. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Aquí en una sección más del Ministerio Toma la Cruz, nos sentimos muy agradecidos de parte de Dios porque estamos con un gran amigo y hermano de hace muchos años. Nos encontramos con el laico, anciano, ingeniero, hermano, alguien que se ha puesto en la mano de Dios para su causa. Nos encontramos con nuestro amigo y hermano Raúl Pérez. Raúl Pérez, ¿cómo usted se siente? ¿Cómo está? Muchas gracias, Henry. Le agradezco infinitamente la oportunidad de encontrarnos, sobre todo, y ver que este jovencito que conocí hace mucho tiempo sigue en la fe. 1993, en una campaña que Raúl Pérez desarrolló en Manantial de Luz, ahí nosotros lo bautizamos y lo considero como mi padre en la fe. Raúl Pérez, hoy en día la iglesia tiene muchos desafíos, tiene muchos retos. ¿Cuáles desafíos tiene la iglesia hoy en día, para hoy en el presente? Hay varios desafíos. Yo resaltaría 3 desafíos. El primero es el énfasis en la venida de Cristo. Parece ser que la iglesia no tiene ya en un lugar prioritario en la agenda de predicación la venida de Cristo. La palabra de Dios enfatiza en las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la revelación dada a través del apóstol Juan para todos nosotros. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sin embargo, en la iglesia en los últimos años hay una variedad amplia de temáticas de predicación, y es conveniente que se hable de la salud, es conveniente que se hable de la familia, es conveniente que se hablen de la vida en el hogar, del desarrollo, de las aspiraciones del individuo y motivarlos, inclusive yo creo que hasta del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la prioridad número 1 de la iglesia es la venida de Cristo, prepararnos para esa venida, y parece ser que eso ha incidido mucho ya la variedad de predicaciones en que ese no sea un tema tan prioritario. Lo echamos de menos, de hecho, y yo pienso que ese es un factor que la iglesia se ha distanciado un poco de lo que fue el origen de la iglesia. La iglesia nace con la expectativa de la venida de Cristo, y yo pienso que ahora mismo uno entra a una iglesia y la sensación no es como que estamos esperando la venida de Cristo. El desafío número 2 es mantener la iglesia unida a través de la diversidad de culturas, de valores, de la sociedad en distintos lugares. Hay estilos de vida diferentes, y a veces usted ve que el comportamiento esperado de un adventista en determinado lugar es diferente, parece ser, al comportamiento esperado en otro lugar, o inclusive en el mismo país dentro de distintas capas sociales. Entonces yo pienso que ese es un elemento que posiblemente se convierta en un reto para la iglesia poder mantener la unidad, porque a veces siento que tenemos como 2 visiones dentro de la iglesia. Una visión más acomodaticia, que se está amoldando al progreso de la sociedad, que se está amoldando a los valores de progresistas de la sociedad, pluralistas y todo esto, que suena muy bien. Y otra visión de la iglesia, que es la que se mantiene un poquito más apegada a la palabra de Dios y a esos estilos de vida más cercanos, diría, a lo que fue la fe primitiva. No solamente la fe primitiva de los apóstoles, sino la fe primitiva de los pioneros de la iglesia, y tal vez inclusive la fe primitiva de las personas que fueron 2 generaciones antes que nosotros, por ejemplo, en el adventismo más cercano, más contemporáneo. Desafío número 3, Raúl. Yo pienso que el desafío número 3 para la iglesia es no detectar, no poder advertir y discernir cuál es el momento profético que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de la pandemia, un efecto mundial, global,
y la forma en que la iglesia visualizó ese suceso, pienso que tal vez no estuvo a la altura de lo que debió ser. Pienso que la iglesia minimizó, digamos, el evento en función de su posición o valía profética, si era no o no una señal de la venida de Cristo. Pienso que se minimizó su valor, pienso que se desperdició una oportunidad de que la iglesia se alentara con la venida de Cristo, y leía artículos, inclusive de un teólogo bastante renombrado de la iglesia, que decía, no, esto no es una señal, más bien su impacto va a ser económico. No es una señal porque la peste bubónica mató 25 millones y esto no ha matado 25 millones. Entonces, nadie ha dicho que las señales de la venida de Cristo se miden por la cantidad de muertos. Entonces pienso que la iglesia no está reconociendo ese momento profético. Actualmente tenemos guerra en Rusia, en Ucrania, y se puede expandir, guerra en Gaza, en Palestina, y se puede expandir. Tenemos guerra en Sudán, en una guerra interna, pero hay 7 millones de desplazados, por ejemplo. Tenemos sucesos de inmigrantes que suben de África a Europa, que suben de Centroamérica y de toda Sudamérica y el Caribe hacia los Estados Unidos, y así muchas problemáticas sociales que está viviendo el mundo, y no nos estamos dando cuenta que estas son señales de los tiempos que se están cumpliendo. Y si no le damos ese valor, pues yo siento que la hermandad tiende a bajar la guardia, y los efectos de la pandemia, al final de la pandemia las iglesias estaban vacías, la gente no volvió, los que volvieron no fueron todos los que estaban. ¿A qué usted cree que se debe eso? Que la iglesia, en vez de consagrarse más a Dios en medio de esa pandemia, se salieron de la iglesia mucho. Sí, yo pienso que hay dos factores. Uno es lo que hacíamos antes de la pandemia, y otro es lo que hicimos durante la pandemia. Lo que hicimos antes de la pandemia, ¿qué era lo que pasaba? Íbamos a la iglesia o íbamos a los cultos, y teníamos un culto que cada vez era con muchos elementos de variedad, muchas cosas, pero no sentíamos, digamos, tal vez esa intención de adoración a Dios. Tal vez era esa intención de adoración lo que nos faltó. Bien, entonces las personas preferían quedarse en la casa, veían un culto en línea, y aún después de la pandemia, después de poder retornar a la iglesia, la gente tenía las dos opciones: o se quedaba en la casa y lo veía en línea, o iba a la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? La gente se acostumbró a eso, no tenía que vestirse, no tenía que trasladarse. ¿Y qué pasó entonces adicionalmente? Que ya ellos seleccionaban, no querían ir a esa iglesia, iban al culto de otra iglesia en línea. Y ahora mismo, si no quieren ir a la iglesia, ponen un sermón del pastor Bullón, del pastor Esteban Bor, o de otro pastor de su agrado y de su gusto. Entonces la gente empezó a seleccionar lo que quería. Entonces, lamentablemente, no fue la experiencia de los hebreos creyentes cuando estuvieron exiliados, cuando ellos decían, adoramos en los ríos de Babilonia, pero anhelando estar en Jerusalén, o sea, anhelaban estar en el templo. Daniel, la experiencia de Daniel, que le dijo, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo podremos volver a adorar en el templo? Entonces, esa adoración, como al principio no estaba tan viva y tan intensa, y cuando en la pandemia mucho menos, de cuando pasa la pandemia, cuando ya se reabren las iglesias, entonces la gente sigue bajando la guardia, ya no se siente motivado, porque para ellos el culto era un sermón, pues lo tienen en la televisión, lo tienen en YouTube, lo tienen en cualquier otro medio, grabado lo tienen. Entonces ya, ¿para qué van a ir a la iglesia? Porque no conectamos al adorador con el creador. Entonces, ese es un factor que afectó mucho. Yo creo, cooperando con lo que usted dice, que algo que afectó también a la iglesia es que como que hay poca presencia divina en los templos de hoy en día, y la gente no muestra ese interés de nosotros ir a la iglesia a adorar, a buscar el rostro de Dios, porque necesito a Dios, yo tengo hambre de Dios. Eso es un factor. Y otro factor también es que hay pocos predicadores que no citan casi el canon bíblico, la Biblia en sí. Así es. Que echan chistes, echan experiencia propia de su vida, como que si nosotros hay algo bueno, lo bueno es Dios. Entonces de Él es que tenemos que hablar. No sé si usted tiene algo que cooperar. Claro, concuerdo. Y además la adoración implica canto, alabanza de los congregados. Entonces usted va a un culto, apenas se canta un himno inicial y un himno final.
A veces se repite el mismo himno, tú sabes, ¿por qué no cantar otro, verdad? Pero en la iglesia debiera pasar al menos media hora alabando y adorando. Esa es la adoración de los creyentes, no que solamente alguien tenga una exposición, servicio de la presentación de la palabra de Dios, que es necesaria, ministrar la palabra de Dios, pero también es necesario que los adoradores conecten en adoración, en alabanza, y hay que dar más tiempo a las alabanzas en los cultos. Igualmente en los días de congregaciones de la iglesia, donde la iglesia reúne los llamados días de la hermandad, antiguamente, ahora le llaman de otra manera, pero reunimos 8.000 adventistas en un lugar y perdemos la oportunidad de que todos canten y alaban al Señor, y tenemos mucho drama, muchas piruetas, muchas cosas, digamos, gente volando por los aires y haciendo malabares y demás, pero no tenemos la adoración de la gente en pleno, cantando a viva voz, todos al unísono, alabando al Creador. Que así hay que montar realmente en el cielo. Así es. Que así que este tópico de los desafíos que tiene la iglesia hoy en día lo hacemos para cooperar, para que este mensaje llegue a nuestros oyentes, para que le demos otro sentido a la adoración que Dios realmente conlleva, que hagamos una diferencia entre lo santo y lo común, que no es lo mismo. Amén. Así que Dios les bendiga, y más adelante vamos a tener otro tema con nuestro hermano y amigo Raúl Pérez.